Hoy quiero que meditemos con esta temática titulada de la esclavitud a la libertad. Para eso les invito a que busquemos Éxodo capítulo 6 y allí en este capítulo vamos a empezar a explorar qué nos quiere decir este tema cuando dice que debemos vivir de la esclavitud a la libertad. Para que nos ubiquemos, vamos a ver lo que fue una conversación profunda y que tiene efectos todavía en nosotros entre Dios y Moisés. Vamos entonces a Éxodo 6, versículos 6 al 8 y hago la siguiente lectura. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Bien, en estos tres primeros versículos vamos a comenzar a considerar, examinar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, y esto de hecho debe ser un llamado de atención para incluso quienes enseñamos, quienes mostramos la voluntad de Dios a nuestros hermanos, ya sea desde nuestra función como pastores, cabezas de iglesia o como cabezas de familia, porque todos somos anunciadores del reino de los cielos. Y esto es muy importante porque les confieso algo. En mi infancia estuve en clases de religión, en la escuela también estuve en lo que fue el catecismo para mi primera comunión y todo esto, y recibí mucha información, pero no la llegué a entender. No quiero culpar a mis profesores, a los catequistas, a las personas que me mostraban lo que Dios hacía, pero tampoco puedo dejar de pensar que hubiera sido mucho más provechoso si hubiera habido este proceso que nosotros incluso en la actualidad podemos descuidar, y es enseñar a las personas cuál es el proceso de Dios en nuestras vidas. Para que no sea solo información religiosa, para que no nos quedemos solo en la recopilación de datos, que es una posibilidad, de datos que nos hacen a nosotros conocedores de información y ya, o la otra, recolectores de emociones, porque las iglesias muchas veces son escuelas donde se da mucha información o centros donde se maneja mucha emoción, pero falta muchas veces el fundamento de comprender qué es lo que Dios hace con nosotros, para qué nos llama como pueblo. Como les había dicho en Éxodo 6, del 6 al 8, vemos esta conversación donde Dios va mostrando qué va a hacer con Israel. Y hay una serie de verbos que indican las acciones que Él va a hacer a favor de ellos y que hace a favor de nosotros. Primero, cuando dice en el versículo 6, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré y os redimiré, habla de tres acciones. ¿Qué es sacarnos debajo de las tareas pesadas de Egipto? Es sacarnos de debajo de algo que nos domina. Hasta el momento que recibimos a Cristo estamos bajo el dominio de algo a lo que no podemos vencer. En el caso de Israel era Egipto que le ponía tareas pesadas, lo dominaba. En el caso de nosotros es el pecado que nos domina a nosotros. Por eso hasta el momento en que recibimos a Cristo somos esclavos del pecado. El pecado nos domina y Él nos saca, el Señor nos saca, por medio de Jesucristo Él nos saca del dominio del pecado. Y esto es muy importante, no solo recordarlo, sino enseñarlo a nuestra familia. Miren, Dios quiere sacarte del dominio del pecado y por eso Él se ha presentado y ha puesto a su Hijo para que te saque del dominio del pecado. Dios siempre se presenta, aquí se presentó el Padre, en el caso de nosotros se nos presentó el Hijo, pero con la misma función. Sacarnos de lo que nos domina. Luego dice, os libraré de su servidumbre. O sea, mientras vivimos bajo el dominio del pecado, le servimos a Él. Ellos le servían a Israel que los dominaba, que no le preguntaba, que no le pedía permiso. Nosotros le servíamos al pecado. Entonces, también dentro de eso, al mundo que genera el pecado, porque nosotros también recordemos que vivimos en un mundo donde el pecado tiene una serie de reglas para todas las áreas. Y es triste, sí, porque en todo lo que Dios ha hecho, el mundo y sobre todo el Dios de este siglo, el gobernador de este mundo, que es Satanás, ha puesto reglas. ¿Pero por qué? Porque nosotros
hemos aceptado esas reglas. Recuerden que nosotros comenzamos a aceptar las reglas de la serpiente antigua a través de Adán y Eva. En la tierra de Dios, en la provisión de Dios, ellos hicieron un trato y como Dios da libre albedrío, les permitió. Pero también como Dios es justo, entonces lo llevó a vivir las consecuencias de sus decisiones. En este mundo donde tenemos muchas cosas en las que debemos disfrutar, Dios nos da pareja, nos da hijos, nos da la capacidad, los talentos para trabajar, nos da la capacidad y la necesidad de tener amigos, de socializar. Allí, en cada una de esas facetas, en cada una de esas posibilidades que hay en mi vida, viene Satanás y mete sus reglas. Entonces Dios crea el matrimonio, pero viene el enemigo y le cambia las reglas al matrimonio, al noviazgo, a la amistad, al trabajo, porque el trabajo es para sustentarnos, para alimentarnos, no para esclavizarnos, no para llenarnos de codicia y abandonar a la familia. Entonces es importante recordar esto. Todo lo que Dios hizo para bendición, viene Satanás y lo agarra para maldición de nuestra vida y tenemos que recordárselo a la gente. Mira, el Señor ha venido para sacarte del dominio del pecado, para que ya no vivas bajo las órdenes del mundo, recordando que el mundo está recibiendo órdenes del Dios de este siglo. El Dios en minúscula, Satanás. Seguimos entonces. El Señor nos redime. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando entendemos que la redención, el redimir es salvar o rescatar a alguien, a un esclavo comprarlo porque es esclavo y es comprado para entonces darle libertad, eso es lo que Él hace con nosotros. Él a Israel de una vez le hace la promesa, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Él a nosotros nos compró por medio de la sangre de Cristo para que ya no seamos esclavos de la muerte, porque quien es mi dueño no solamente determina mi presente, sino mi futuro hasta mi último aliento. Entonces, claro, cuando era esclavo del mundo, el mundo no solo determinaba mi día a día, sino mi destino final. Él nos compra para que ya nos tengamos que sufrir las consecuencias de lo que el mundo me imponía. Luego sigue diciendo algo que es muy importante en el versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Antes que recibamos a Cristo, ¿a quién pertenecemos nosotros? A nuestro país, claro, seguimos siendo de nuestro país, pero una cosa es que yo sea panameño y otra cosa es que todas las costumbres, incluso todas las que van en contra de Dios, me gobiernen. Yo soy panameño, con mucho amor, soy panameño y amo este país, pero yo sé que no me debe gobernar de este país. ¿Qué es lo que me mueve hacia este país? El amor a este país, para que mi país y el lugar donde yo sea enviado algún día, si es en otra nación cercana o lejana, viva las costumbres del cielo aquí en la tierra, no para que yo siendo ciudadano del cielo viva las costumbres de los que están aquí en la tierra. Entonces yo me vuelvo pueblo de Dios y Él se vuelve mi Dios, o sea, Él es el que me gobierna. Recuerde que todo mundo tiene un Dios, todo mundo tiene quien lo mande. La desobediencia absoluta no existe, es algo que siempre he enseñado. Porque el más desobediente es a la vez un completo obediente. El más desobediente al bien obedece con fidelidad al mal. Y el más desobediente a Dios con mayúscula obedece al Dios de este siglo que es con minúscula. Y esto es muy curioso, ¿no? Cómo pasar de lo mayúsculo a lo minúsculo. Eso es lo que nosotros decimos en nuestro corazón cuando no obedecemos al Dios con mayúscula, el poderoso, el eterno, para obedecer a un Dios con minúscula que sí, tiene muchos siglos en este mundo, pero su final ya está determinado, anunciado y con señales específicas confirmado. Entonces nosotros somos hijos y pueblo suyo. Y esto también vuelvo y repito, recordárselo a nuestra gente. Miren, déjense llevar por quien los sacó, quien los libró y los redimió. Disfruten el hecho de que son pueblo y que tienen a Dios como Padre, no como jefe, sino como Padre. ¿Y para qué Él nos toma y se vuelve nuestro Padre, nuestro protector? Para que estemos inertes ahí viviendo solamente en esa protección y nos aislamos del mundo. No, para seguir aquí en el mundo. ¿Pero cómo? Ahora bajo su protección y con su guía y con el espíritu que Él nos da, que no es de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, el meternos en la tierra. Dice el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová.
Él nos mete en la vida, nos reintegra a la vida, porque eso es lo que por lo menos yo he experimentado. Y no dudo que sea lo mismo que ustedes están experimentando. El detalle es que todos los comprendamos. Él nos toma a nosotros, nos hace pueblo, Él se vuelve nuestro Dios para reintegrarnos a la vida. Entonces, el ser cristiano no quiere decir que ahora me salgo del trabajo, dejo a mi pareja, abandono a mis hijos. No, vuelvo a hacer todo ahora correctamente. Y en nosotros debe haber ese anhelo. No decir ya no más. Claro, hay cosas que ya no voy a hacer. Si antes me prostituía como forma de ganarme la vida, ahora voy a trabajar en algo que no sea la prostitución. Si antes lo que yo hacía era dar golpizas en una esquina, pagado por maleantes, ya no voy a dar golpizas, sino que voy a tener otra forma legítima de vivir. Si antes para yo tener pareja le mentía a las mujeres, las engañaba, las compraba, o en el caso de las damas a los caballeros de alguna manera también lo engatusaban, ya no vamos a tener nuestra vida sentimental así. La vamos a hacer conforme a lo que nuestro Padre, nuestro Dios dice. O sea, Dios nos vuelve a meter en la vida. Saben que muchas veces los jóvenes por eso tienen miedo de ser cristianos. Porque piensan que ya no van a estar en la vida, ya no van a disfrutar. No, Él los vuelve a meter. Dios quiere meter a sus hijos en la vida nuevamente, en la tierra. Pero ahora no bajo el efecto de Egipto, no sirviéndole al mal, no sirviéndole a las modas, a las presiones de los amigos, no sirviendo al que dirán, sino sirviendo a Dios mismo y con el espíritu que Él nos da, que nos proporciona amor, poder y dominio propio. Y dentro de esto, Él entonces nos vuelve a introducir en la vida, pero para ser ejemplo, testimonio, para ser un punto de referencia. ¿Por qué debo dar este tema y estudiarlo y enseñarlo? Porque si no lo comprendo bien, no lo puedo aplicar y no lo puedo disfrutar. Entonces se vuelve a ir a la iglesia la clase de recopilación de versículos para cantar, para escuchar palabra y para que luego, ya lo puedo conversar, tener charlas con mis amigos de lo que aprendí, de lo que creo que aprendí o lo que verdaderamente sí me enseñaron y no paso de la esclavitud a la libertad. Por eso es que hay muchos cristianos que están bien esclavizados porque no han comprendido el proceso. O por eso es que hay muchos parientes de nosotros y amigos de nosotros que no se atreven a entrar. Y vuelvo y repito, en el caso por ejemplo de los muchachos que le tienen pánico a la vida cristiana porque dicen voy a perder todo y ¿qué voy a ganar? Pues miren, si esto es motivo de conversación con su familia, perfecto, enséñenles que el Señor a nosotros no nos quiere sacar del mundo y Jesús jamás se lo pidió al papá. No te pido que lo saques de este mundo, sino que lo guardes de todo mal. O sea, porque ellos van a volver a entrar, van a volver a sus puestos de trabajo, a su barrio. Guárdalos porque ahora van a vivir con otras reglas, con tus normas y si ellos no están bien afincados, se van a quebrar, van a renunciar. Y guárdalos sobrenaturalmente porque en el momento que comiencen a vivir bajo las normas del Dios eterno, el verdadero, se va a volver enemigo declarado, objetivo del Dios en minúscula de este siglo. Por eso el Señor nos dice, entren a la vida, pero ahora mismo no bajo el gobierno de Egipto, ya comprados, librados de la muerte y la condenación, para que ahora hereden en sus familias, en sus casas, en todo lo que hacen, la buena parte que da el Señor. Entonces en ese sentido meditemos y fijémonos hasta qué punto estamos disfrutando esto y sobre todo mi familia lo está comprendiendo o están metidos allí obligatoriamente o están allí pero asustados. Meditemos en esto para que lo enseñemos, para que reafirmemos, para que la iglesia no sea una escuelita de información religiosa o un sitio de deleites, emociones donde brincamos, saltamos, pero salimos del templo esclavos y sin comprender que hemos sido liberados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema de hoy. Y tú quieres que nosotros revisemos cómo estamos en esto. Realmente recordamos que tú nos sacaste debajo de las tareas pesadas del mundo, del pecado, que nos libraste de la dictadura de nuestra propia carne, del mundo, de Satanás, que tú nos compraste, nos tomaste por pueblo y te hiciste nuestro Dios, que tú nos estás metiendo nuevamente en la tierra, que nos estás metiendo en los mismos lugares y que por eso a veces entramos en crisis, porque nosotros pensamos que si yo me meto con Dios, que tengo una vida cristiana, entonces ya no voy a volver al mismo punto de trabajo, que ya toda mi vida va a ser de otro color.
Sí va a ser de otro color, pero espiritualmente hablando, esto es algo que no se cambia en las circunstancias, sino en mí que vivo las circunstancias. El Señor, claro que nos puede cambiar las circunstancias, pero primero quiere cambiarnos a nosotros, para entonces ser aptos para las circunstancias que Él nos va a dar. Eso es lo que tú nos quieres enseñar diariamente. Por eso hoy, Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque tú nos recuerdas esto, pero también nos lleva a examinar por qué los nuestros tienen miedo o por qué los nuestros no se atreven, por qué los nuestros a lo mejor no disfrutan el proceso de ser ahora pueblo de Dios y que tú seas nuestro Dios. Por eso hoy, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por lo que nos enseñaste, para que examinemos si estamos disfrutando la libertad o no, porque todavía nos sentimos esclavos, porque no hemos comprendido, y también para que examinemos cómo están los nuestros, si es que ellos temen a la libertad, porque así el mundo nos dice que ser cristiano es de atados, de aburridos, de personas poco inteligentes, de muchas cosas que son mentiras, para que ellos reciban, Señor, los nuestros, la verdadera instrucción y el verdadero conocimiento de que tú nos liberas. Por eso hoy, Señor, te damos gracias y con esto también nos disponemos a seguir orando para que los nuestros vivan la libertad que das tú. En nombre de Jesús. Amén.